Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12:37 en otras noticias. Hoy les tenemos nuevos detalles del anuncio del gobierno de Estados Unidos sobre la intención de retirar la visa al presidente Gustavo Petro. También les contaremos qué viene para el escenario Vive Claro luego de la cancelación del concierto de Kendrick Lamar. Pero vamos a ir primero con la delicada situación en el Patía, Cauca, donde los grupos armados ilegales han convertido la vía panamericana en blanco de atentados, amenazas y robos. La manera en la que asaltan a los transportadores, como quedó evidenciado en un video, reitera una vez más la difícil situación en el tramo Pasto-Popayán. Fernando Rojas, ¿qué dicen las autoridades? Hola Catalina, muy buenas tardes. Mire, pues las autoridades se encuentran muy preocupadas por esta situación que usted pues bien lo describe, y es que desde hace varios meses se vienen presentando continuos robos en el sector de El Estanquillo, que es el punto de desvío hacia lo que se conoce como el sector de Fonda. Esto queda en el municipio del Patía, en el sur del departamento del Cauca. Esta situación pues amenaza a los departamentos de Cauca y Nariño, ya que pues es la vía panamericana, el tramo que une a estos dos departamentos y básicamente las ciudades de Popayán y Pasto. Las autoridades han anunciado después del Consejo de Seguridad que se realizó en la tarde inmediatamente anterior en la ciudad de Pasto, también anuncian un Consejo de Seguridad para el día de mañana en la tarde aquí en la ciudad de Popayán. Esto con tal de analizar y contrarrestar esta situación que amenaza la tranquilidad de los usuarios de la vía panamericana, pero también de los caucanos. A cualquier hora del día o de la noche, fuertemente armados, delincuentes al parecer de las disidencias convirtieron el sector del Estanquillo, vía a la Fonda, en la zona más peligrosa de la vía panamericana entre Pasto y Popayán. El más reciente hurto de un tractocamión quedó grabado en video y evidencia el descaro de los delincuentes. Es abordado por unos sujetos en el kilómetro 36 en el municipio del Patía, un promedio de 10 sujetos con armamento largo, quienes lo hacen descender del vehículo, le retiran su celular, se lo apagan y posterior lo que hace es obligarlo a ingresar a estas vías terciarias. Le descargan los elementos que transportaba en el vehículo, estamos hablando de sardinas. Posterior de que termina ese ejercicio de descargue, lo dejan salir con su vehículo. Ante la situación, fue realizado un Consejo de Seguridad en Pasto, en donde fue anunciado el aumento de fuerza pública e inteligencia, la llegada de 17 vehículos blindados, drones y el ofrecimiento de 50 millones de pesos de recompensa por la identificación de los responsables de los atracos. Lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional, y que lo hacíamos hace unos días que tuvimos también al ministro acá, es que seamos más diligentes a la hora de que efectivamente nos lleguen estas mayores capacidades en el departamento. Hoy la vía se encuentra vigilada y con presencia de fuerza pública. Sin embargo, los continuos robos generaron un duro golpe a la economía regional y a los transportadores. En el Cauca se están robando principalmente café. Nosotros siempre hemos tenido reportes de pérdidas de cargas de café, pero entiendo que también están perdiéndose cargas que vienen desde Nariño, en cacao y en abarrotes. Para el alcalde del Patía, esta situación no es nueva. Ha sido recurrente en la vía Cali-Pasto. Ya habían pasado este tipo de situaciones en el municipio de Patía. Desde el Ministerio de Defensa pues han anunciado algunas medidas, recompensas. Sin embargo, son situaciones difíciles de prever. Desde ya se anuncia un nuevo Consejo de Seguridad en Popayán, en donde participarán los sectores empresariales afectados, alcaldes, gobernador y altos mandos de la policía y el ejército. Pues en lo corrido del año se han registrado más de 80 asaltos a vehículos de carga en la vía panamericana entre Nariño y Cauca. La situación afecta notablemente al comercio del suroccidente. Los asaltos en la vía panamericana entre Nariño y Cauca son una constante. En lo largo, en lo que va corrido del año 2025, se han presentado más de 74 casos reportados. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se haga un mejor uso de los recursos que llegan al Programa de Seguridad de Carreteras Nacionales, el cual se nutre de los recursos que pagamos los usuarios de las vías al pagar los peajes, pero que desafortunadamente no está llegando el 100% para atender el objetivo principal de este programa. Realmente cuando afectan a los transportadores no solamente es a ellos, sino a todos de manera transversal, a todos los sectores económicos y productivos. Según tenemos entendido, en el bordo Cauca están atracando los carros, los de transporte de materiales, de insumos, de diferentes tipos de productos, los extorsionan, les quitan la carga que traen o piden recompensa para poder recuperar los vehículos. Los asaltos han empezado a generar afectación en tiempos de entrega de mercancía, generando pérdidas al comercio.
Por supuesto, la demora en la carga, el establecer condiciones de ver las garantías que da la vía para poder llevar a buen término la mercancía, ese y otras incertidumbres que al final encarecen el paso operativo que tienen que tener esta actividad que se realiza entre departamentos. El pasado 4 de junio, tras el paro camionero, Mindefensa y Transporte se comprometieron con medidas para reforzar la seguridad, sin que hasta el momento se hayan materializado ninguna de ellas. Entonces, del día 42 minutos, en la Victoria Valle del Cauca, las autoridades adelantan la investigación por el homicidio de un adolescente de 16 años de edad que fue atacado con arma de fuego por otros 2 jóvenes de 17 y 18 años. Lo más delicado para las autoridades vallecaucanas es que en 2025, 6 estudiantes de instituciones educativas han sido asesinados en similares circunstancias. Nelson Murillo, usted está en la Victoria. ¿Qué dicen en esa localidad sobre lo sucedido? Buenas tardes. Buenas tardes. La preocupación es máxima, por eso esta tarde se cumplirá un consejo de seguridad pasada las 5 de la tarde entre las autoridades locales y la policía para determinar en qué sigue la investigación por el homicidio del joven Jerónimo Castaño Martínez, de apenas 16 años de edad, atacado con arma de fuego el sábado en la noche, trasladado por su progenitor hasta el hospital de esta localidad, donde lamentablemente falleció. Sus compañeros esta mañana hicieron un velorio especial en su memoria. En la institución educativa Manuel Antonio Bonilla de la Victoria, Valle del Cauca, hay luto por el asesinato de Jerónimo Castaño Martínez, de 16 años. El joven estaba a 2 meses de graduarse y se destacaba por su alegría y buen comportamiento. Estaba ejecutando el proyecto de grado con sus estudiantes, con sus compañeros de grupo, una persona realmente muy valiosa para la institución por su disposición, por su alegría. En este momento estaba haciendo parte de la coordinación de la Semana Cultural que nuestra institución educativa tenía prevista vivir esta semana y que por motivos de su muerte pues consideramos aplazarla. El homicidio se registró cerca de su vivienda, incluso alcanzó a ser trasladado al centro asistencial de la localidad. Sin embargo, las heridas causadas con arma de fuego le arrebataron la vida. Ocurre el atentado contra nuestro joven Jerónimo Castañeda. La buena reacción y la oportuna reacción y el apoyo fundamental de la comunidad hacen de que nuestra Policía Nacional inmediatamente, en cuestión de minutos, logre la captura, al parecer, de los actores materiales de este hecho. Muy doloroso, un muchacho joven, un muchacho estudiante de 11, además que era buen estudiante, un muchacho bueno y pues perdió la vida. Así que están en ese proceso de, ya capturaron una de las personas y están en ese proceso de evidenciar quién fue que cometió este delito y por supuesto que caiga todo el peso de la ley. Pero ¿quién puede estar detrás del homicidio del adolescente de 16 años? Las autoridades en el Valle del Cauca son conscientes de la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo con respecto a las amenazas sobre los jóvenes vallecaucanos. La alerta temprana 012 de la Defensoría del Pueblo y los diferentes pronunciamientos por parte de la personería dan cuenta de cómo nuestros menores cada día están más comprometidos dentro de la instrumentalización por las diferentes bandas criminales. Todo ello conlleva a que tenemos que generar planes estratégicos para generar espacios seguros hacia nuestros jóvenes. En el Valle del Cauca este año han asesinado a 6 menores de edad que eran estudiantes de bachillerato y a un joven universitario. A esta hora se adelanta la velación de los restos de Jerónimo Castaño Martínez. A las 4 de la tarde será su sepelio y a las 5 de la tarde en la Alcaldía Municipal de la Victoria Valle se cumplirá el Consejo de Seguridad para determinar cómo continúa la investigación de este caso. Nelson, gracias. Son las 12:46 y en otros temas les contamos que en Estados Unidos siguen los ecos por el retiro de la visa del presidente Gustavo Petro, anunciado por el Departamento de Estado. Juan Camilo Merlano, ¿qué más se sabe de esta decisión? Si bien el Departamento de Estado anunció que revocará la visa del presidente Gustavo Petro, aún hoy esta entidad del gobierno de los Estados Unidos no confirma si ya se hizo efectiva esa medida por parte del gobierno Trump. En teoría, el presidente Gustavo Petro podría regresar a actividades en el marco de las Naciones Unidas, que tiene sede en Nueva York, de acuerdo
a la Convención de las Naciones Unidas. No obstante, hay expertos quienes consideran que el presidente Trump, desde que asumió el poder, y el secretario de Estado Marco Rubio, le han dado una interpretación más amplia a las limitaciones que ellos pueden ejercer en materia de visados y de restricciones para funcionarios diplomáticos de otros países, imponiendo restricciones de visado a esos funcionarios que incluso vienen aquí a los Estados Unidos para el marco de actividades en las Naciones Unidas. Por eso creen que es muy poco probable que el presidente Gustavo Petro se le autorice de alguna otra forma regresar aquí a la ONU, así sea únicamente a su sede o así sea participar, por ejemplo, en sesiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que recordemos Colombia ahora será miembro no permanente. Esto dice Jeff Ramsey, quien es analista senior del Atlantic Council. Hay un debate en curso entre Estados Unidos y Naciones Unidas sobre si Estados Unidos tiene la autoridad para restringir el ingreso a funcionarios extranjeros. La ONU dice que no, pero Estados Unidos siempre, desde el inicio de las Naciones Unidas, ha reservado esa autoridad. Yo creo que es muy improbable que Estados Unidos permita que Gustavo Petro vuelva a entrar en Nueva York. Estados Unidos ha negado visas a varios jefes de Estado para asistir a las Naciones Unidas en muchas ocasiones. Hasta ahora solo ha habido reacciones en el Partido Republicano con congresistas que aplauden la determinación del Departamento de Estado de revocar la visa del presidente Gustavo Petro. Los demócratas aún no se pronuncian frente a esta determinación. El gobierno Trump aún no aclara si seguirá tomando medidas frente a la administración Petro. Juan Camilo, luego que Estados Unidos anunciara el retiro de la visa del presidente Gustavo Petro, algunos funcionarios del gobierno nacional solicitaron la cancelación de su visado, pues consideran que negarle el ingreso al jefe de Estado es una retaliación y un arma diplomática. Según la canciller Rosa Villavicencio, su decisión obedece a un gesto de solidaridad con el presidente Gustavo Petro luego que el gobierno Trump le revocara su visado. Renunciar al visado no es una decisión, digamos, de todo el gobierno, pero no es una decisión, digamos, impulsada por el gobierno. Ahora, tiene su razón de ser porque es una solidaridad con el presidente, porque él lo que hizo fue llamar al pacifismo, llamar a mantenimiento de la paz. Si por ser un pacifista te quitan la visa, pues muchos estamos diciendo también lo somos. De acuerdo con la jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores, revocar la visa es un arma diplomática que atenta contra la libertad de expresión y contra las manifestaciones del derecho internacional humanitario al rechazar el genocidio en Palestina. Sin embargo, aseguró que esto no significa que Colombia no tendrá participación activa en escenarios internacionales ni que se rompan las relaciones diplomáticas entre los gobiernos. No podemos bajar la cabeza frente a un genocidio y que por el hecho de plantear que hay necesidad de una intervención activa, de una diplomacia que realmente no mire para otro lado, se sanciona, se ejercen este tipo de actividades. También decimos que cualquier país es soberano para otorgar la visa o para quitarla. A la renuncia se sumó el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Augusto Ocampo, el pasado sábado. Al mismo tiempo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que es posible que se produzca una cascada de renuncias a la visa de Estados Unidos por parte de miembros del gobierno. Se han violado los derechos internacionales porque el presidente está en Nueva York es con base en estar en la ONU. Él se estaba hablando y pronunciando dentro de esa manifestación. Lo que dijo el presidente lo piensan todos los presidentes de todas las naciones, pero ninguno de ellos fue capaz de decir lo que dijo el presidente de la República. Eso es lo importante, eso es lo que le cobra. Según la canciller, limitar el acceso a un país es una retaliación contra los derechos del mandatario. Entre tanto, a través de una carta abierta, cientos de empresarios y líderes del país pidieron más responsabilidad en las declaraciones del presidente Gustavo Petro acerca de las relaciones con Estados Unidos. Argumentan que como jefe de Estado sus palabras pueden tener consecuencias sobre el país y la ciudadanía. 500 empresarios y líderes firmantes de esta carta le piden responsabilidad al presidente Gustavo Petro en el manejo de las relaciones con Estados Unidos.
entendiendo las consecuencias de sus actos sobre la nación, los ciudadanos y las familias colombianas. En esta carta rechazan las declaraciones del presidente Gustavo Petro en Nueva York, donde el mandatario habría instado a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes del gobierno de su país. Es una acción única y exclusivamente en este momento, diplomática, y en lo práctico no rompe relaciones ni define por sí sola la política bilateral. No tiene una injerencia en lo comercial y esperamos pues efectivamente que las acciones que se den para poder revertir este levantamiento de visa pues sea a través de los canales diplomáticos. Los líderes gremiales dejaron claro en la carta que las declaraciones del presidente Petro en Estados Unidos no los representan. El sector empresarial no puede cubrir las acciones que entre gobiernos se deban de hacer, y por eso el llamado de aquí tenemos que sobreponer por encima de las ideologías, por encima de las necesidades que tenga el presidente Gustavo Petro para llamar la atención en Estados Unidos, el interés de los colombianos, anteponer el interés nacional y establecer acciones a través de los canales diplomáticos. Además, el presidente del Consejo Gremial, que agrupa a 34 asociaciones del país, manifiesta que el presidente Petro no se ha dado cuenta que al hablar no solo lo hace a nombre propio, sino como el de todo un país. No estemos ni estamos preocupados porque le hayan quitado a él la visa. Nos está preocupando es que cada vez que él habla le está ocasionando perjuicios al sector productivo colombiano. Si queremos respeto, tenemos que mostrar respeto. Por eso le pedimos al presidente que tenga mucho cuidado de sus apreciaciones. En esta carta, los empresarios también aseguran que el camino ante los conflictos internacionales es la búsqueda pacífica y no la incitación a la rebeldía. En Noticias Caracol consultamos a varios precandidatos presidenciales sobre qué harían para recomponer las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Esto respondieron. En el año 2026 volveremos a tener unas relaciones estratégicas con Estados Unidos. Fui 2 veces embajador de Colombia en Estados Unidos, por eso sé cómo uno puede lograr más recursos, más cooperación, lograr traer más inversión, lograr que los productos colombianos se vendan en los Estados Unidos. La verdad es imperdonable lo que Petro ha hecho, porque no le importa Colombia ni los colombianos, le importa su ego, le importa su ideología y peor aún, le importa ser amigo de los indeseables del mundo, como Maduro. Ante eso, pues lo que tiene que preservarse es el derecho internacional, la soberanía de nuestra nación. Tenemos toda la disposición en mantener relaciones y diálogos con los Estados Unidos, pero no bajo las condiciones de arbitrariedad que se están presentando, la vulneración de los derechos humanos y injerencismos en la política nacional. Nosotros no estamos haciendo injerencismos en la política de los Estados Unidos y lo mínimo que exigimos y pedimos es que no haya injerencia sobre la política colombiana. Hay más país que gobierno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Activar todos nuestros canales de comunicación con Washington. Ya Washington sabe que Petro está de salida, vienen nuevas ideas, tienen nuevos estilos de gobierno y viene una Colombia que es una Colombia que se entiende bien con los Estados Unidos. Puede tener puntos de vista diferentes, pero se entiende bien porque aquí sabemos que necesitamos el comercio con Estados Unidos, necesitamos la cooperación internacional, necesitamos erradicar cultivos ilícitos. Es por la supervivencia nuestra, no es por hacerle favor a Estados Unidos. La credibilidad es la base. Una relación que se ha construido por más de 200 años de conversaciones, de diplomacia, de comercio y de cooperación técnica en términos de seguridad, no se puede echar al traste por una visión caprichosa e ideológica de esta relación. Aquí está en juego el 27% de nuestras exportaciones. Para que haya relaciones de cooperación diplomáticas, armónicas, se requiere que haya esfuerzos bilaterales. No basta con la voluntad de uno solo de los gobiernos. Entonces, claro, hay que tener las formas correctas para plantear todo esto, pero allí hay las familias de soldados y policías que mueren en Colombia porque están luchando contra el narcotráfico y en Estados Unidos hay 5 millones de consumidores. Son problemas de fondo. Y nuestra seguridad depende en parte de la inteligencia y la ayuda militar que Estados Unidos nos da. Por eso tenemos que recomponer las relaciones. ¿Cómo? Convocando a la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales. Es hora de ver otros puntos de vista en esta discusión. 2. El Congreso de Colombia debe mantener con todos sus partidos una relación fluida con los 2 partidos de los Estados Unidos, con el Congreso de ese país. Es clave mantener canales alternos.
Y en medio de las dificultades que atraviesan Colombia y Estados Unidos, hoy el encargado de negocios de ese país estuvo aquí en Medellín. John McNamara se reunió con el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, con quien habló sobre las relaciones comerciales de los dos países y también las expectativas de inversiones y negocios. Al término de la reunión hubo declaraciones del alcalde de Medellín, quien reveló que también se examinó cómo va la lucha contra la criminalidad a nivel multilateral. Hablamos de la importancia de seguir fortaleciendo la lucha en contra de las estructuras criminales, especialmente también de aquellas que se dedican al narcotráfico. Hablamos, y yo le he expresado siempre nuestra preocupación sobre cómo lo que ha hecho el gobierno Petro alrededor de la paz total es entregarle el país a las peores estructuras criminales, como el ELN, Clan del Golfo, disidencias FARC, incluidas la relación que tiene con muchos de los mafiosos que están hoy en la cárcel y que fueron capturados también con la colaboración del gobierno de los Estados Unidos en el gobierno anterior nuestro. 12 de la tarde, 58 minutos, cambiamos de tema. Los organizadores del cancelado concierto de Kendrick Lamar dejaron hoy en claro cómo se realizará la devolución del dinero a los asistentes, mientras que la alcaldía y los dueños del escenario se señalan mutuamente sobre el paso que hizo falta para la autorización final del evento. Temas técnicos de producción nos indican que van a cancelar el evento. Las razones y responsabilidades por la cancelación del concierto de Kendrick Lamar ahora están en un cruce de versiones entre la alcaldía y OCESA, propietaria del Vive Claro. La cancelación se dio por falta de una documentación. La alcaldía asegura que no fueron entregados a tiempo. Cada uno de los procesos documentales dentro de los planes de emergencias deben ser completos para poder desarrollar un visto bueno del desarrollo de estas actividades. OCESA tuvo algunas condiciones de demora en algunos documentos que teníamos que revisar y efectivamente ahí es donde se presentó la condición. Por su parte, OCESA da una versión contraria frente a ese procedimiento. Toda la documentación se pasó, sin embargo, el proceso y la burocracia amarrada al mismo impidió la celebración del concierto. Nosotros hemos tenido más de 6 visitas del IDIGER, bomberos y de todas las entidades para la verificación correcta del lugar. Y si hubiera tenido alguna duda, pues no habría sucedido el evento de Green Day. Sin embargo, ninguna de las partes ha precisado cuáles fueron los documentos que no se acreditaron a tiempo y que obligaron al IDIGER a cancelar el concierto a última hora. Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció una medida nueva para evitar que situaciones como la de este sábado se repitan. Nosotros ya tomamos la decisión de una modificación de esos tiempos del SUGA que vamos a tramitar para que los eventos tengan que estar con permiso definido, sí o no, 5 días antes de su realización. No puede haber subsanación posterior. Entre tanto, los asistentes que vieron frustrado el concierto pueden desde hoy iniciar el proceso para la devolución total de su dinero, incluyendo el costo del servicio. La empresa organizadora, Páramo, aseguró que ese reintegro se hará a través del mismo medio que hayan utilizado los asistentes para comprar la boleta. Tras horas de filas, asistentes listos y la sorpresiva cancelación del concierto de Kendrick Lamar, queda la gran pregunta: ¿qué pasará con ese escenario que ya tiene otros eventos programados? En junio de este año se presentó este nuevo escenario de conciertos de Bogotá, Vive Claro Distrito Cultural, multipropósito con ocupación para más de 40.000 personas y una infraestructura lista para los shows que llegan a Bogotá. En donde estamos parados van a caber aproximadamente más de 30.000 personas, entonces pues el aforo total va a ser algo que no tenemos aquí en Colombia. En medio de polémicas por el impacto ambiental de este lugar, el 27 de julio se inauguró este espacio con un concierto de Paola Jara y Jesse Uribe. Luego, el 24 de agosto se presentó Green Day con algunas quejas de vecinos por el ruido. Y llegaba el tercer gran concierto de este escenario, Kendrick Lamar, que por ahora no tiene fecha de reprogramación. Ahora las dudas vienen por las fechas que continúan. Eventos que según Vive Claro y sus promotores siguen en pie y no se tiene previsto reprogramar ni cancelar ninguna fecha. Este 7 de octubre, Guns N' Roses. 17 de octubre, Imagine Dragons.
25 de octubre, Linkin Park. Shakira el 1 de noviembre y 22 de noviembre, Blessd. Esta agenda de conciertos sigue activa también en la página oficial de viveclaro.co. Conciertos que Bogotá merece seguir disfrutando y ser un destino ideal para los shows de música en vivo. Ahora solo queda esperar que todos los papeles estén al día para las nuevas fechas de conciertos. La consulta del Pacto Histórico comenzó a recorrer su camino de cara al proceso que se realizará el próximo 26 de octubre en las urnas, cuando los colombianos podrán votar por Iván Cepeda, Daniel Quintero o Carolina Corcho para escoger al candidato presidencial por ese movimiento político. Hoy comenzamos con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Esto le dijo a María Alejandra Villamizar. Cuénteme una cosa, ¿amanece con visa a los Estados Unidos o no tiene visa a los Estados Unidos? No, yo no tengo visa, pero además por una razón, y es que, María Alejandra, yo dejé vencer la visa hace un mes y dije, mientras Trump sea presidente, yo no voy a renovar la visa porque yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando en Gaza y que Estados Unidos esté utilizando y favoreciendo que se sigan quemando niños y niñas en Gaza. Yo soy padre de familia. Cuando yo veo las imágenes de niñas y niños quemándose en Gaza, yo no puedo con eso. Y realmente lo que viene pasando allá, pues no estoy de acuerdo. Y por coherencia, por dignidad, pero además, cuando ahorita se quitaron la visa al presidente, yo dije, oiga, pues vengan también por la mía. Y el secretario de Estado dijo, a la orden. Estoy a la orden y seguramente se conocerá la comunicación oficial entonces en los días que vienen. Pero bueno, vamos a lo interno. ¿Cómo se metió Daniel Quintero en la consulta del Pacto Histórico? Es para la izquierda y para muchos de los militantes que se han conocido históricamente en estas huestes, pues el nombre de Daniel Quintero no hacía parte hace unos meses del panorama de este debate electoral en su escenario. ¿Cómo se dio eso? Bueno, Alejandra, lo primero es que no fue fácil, no se suponía que yo debiera estar aquí, ni siquiera en la política, que alguien que nació, creció en un barrio popular, que fue vendedor ambulante, que se hizo a pulso, que le tocó retirarse por falta de plata de la universidad, en algún momento pudiera elegirse alcalde de Medellín contra los poderes de Antioquia, contra las mafias corruptas, contra los herederos de Pablo Escobar, del paramilitarismo, que ganáramos esa elección y menos que pudiéramos estar aspirando a la presidencia de la República. Nos pusieron muchas trabas. La primera es de la misma derecha. La derecha se ha aprovechado de que la izquierda siempre se ha dividido y querían vernos divididos también en estas elecciones, y por eso el Consejo Nacional Electoral creó un montón de estrategias para que el Pacto Histórico no pudiera ir a estas elecciones. Fue una tarea complejísima. Finalmente logramos cumplir nuestra promesa, y es que no va a ser a bolígrafo, no más bolígrafo para escoger los candidatos, que sea la gente, los ciudadanos. El presidente Petro me pidió que yo entrara a esta consulta. Además porque todavía tiene muchos líos jurídicos que de alguna manera tiene que enfrentar y que van a ir paralelo a esta campaña. ¿Cómo ve ese doble, digamos, doble camino de atención? La campaña, ganar votos, conseguir la candidatura y al mismo tiempo continuar en los procesos y continuar atendiendo lo que de esos procesos de la justicia deriva en lo político. Yo creo que hay que resetear la justicia en Colombia, porque la justicia en Colombia, a mí nadie me puede decir que es la misma justicia para el que tiene plata que para el que no tiene plata en Colombia. En el caso mío, en Medellín, me hicieron un montón de montajes cuando vieron que estaba creciendo en las encuestas para sacarme del camino a la presidencia, porque saben además que yo soy el único que puedo resetear la política corrupta de este país, ganar las elecciones y resetear la política corrupta, acabar con las notarías, con las cámaras de comercio, con las fotomultas. Entonces, usaron la justicia, trataron de usarla contra mí, pero afortunadamente hemos ido ganando todos los procesos. María Alejandra, yo no le pongo abogado casi a ningún proceso. Al principio eran como 600 procesos que me montaron, porque además no es que son 600 diferentes, sino que el mismo proceso te lo hacen en Procuraduría, en Contraloría, en Fiscalía, en Personería. Eso hay que arreglarlo en este país. Pero al final, hoy tenemos como 4 procesos cerrándose. Yo estoy seguro que muy pronto vamos a estar en 0, porque al final el que nada debe, nada teme. Y yo afortunadamente pues puedo mirar a los ojos a los colombianos con tranquilidad, a mi familia, a mis hijas, y decirles: yo he hecho una política honesta, yo vengo de ser empresario, yo he financiado mis propias campañas y eso me ha dado independencia. ¿Cuántos votos cree que va a sacar, hablemos en términos generales, la consulta?
Pues eso va a depender. Hagamos un poco de matemáticas allí. Eso va a depender mucho de nuestra capacidad y del apoyo de los medios. Los vamos a necesitar ayudándonos, contándole a la gente que consulta. Hay las encuestas que dicen que el 40% de los colombianos, cuando los encuestan, quieren votar esta consulta. Es decir, este es el movimiento más grande en la historia del país por el cambio en nuestro país. La gente quiere que esto se profundice en nuestro país. 40%, pero si fuera 40% es que votarían 12 millones. Eso nunca ha pasado en Colombia. Si sacamos 1 millón es una maravilla, si sacamos 2 es un éxito rotundo. Pero yo creo que vamos a estar más cerca de los 3 millones de votos y yo espero sacar al menos 1,5 millones de votos. Buenas tardes. Arrancamos el radar de la política con la consulta del pacto histórico, lo que estábamos escuchando, porque después de que se depurara esta lista de aspirantes y quedaran estos 3, Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero, el mapa se ha redefinido para muchos como Gustavo Bolívar, que, ojo, no canceló su aspiración, simplemente la puso en pausa. Ha dicho que si Daniel Quintero gana la consulta el 26 de octubre, él aspirará a la presidencia participando en la consulta del Frente Amplio, que será en marzo. Así lo dijo en Caracol en Vivo. Yo he dicho eso, que en caso de que Daniel Quintero gane la consulta de octubre, la izquierda no se puede quedar sin opciones. Por eso varios nos bajamos pendientes de esa situación. Vamos a hacer todo lo posible para que gane Iván Cepeda, que es el candidato que nosotros estamos apoyando. Pero si llegaran con la injerencia de dineros y fuerzas extrañas al pacto histórico a ganar esa consulta, pues he dicho que en marzo me presentaré para representar al progresismo dentro del Frente Amplio. Dijo Gustavo Bolívar que le escribió el presidente Petro comunicándole su posición de aspirar si es elegido en la consulta a Quintero, pero que aún no le ha respondido. Sin embargo, no todos los candidatos comparten su postura. Carolina Corcho nos dijo que el pacto histórico siempre ha tenido presencia de fuerzas políticas tradicionales y Cepeda agradeció el apoyo que le han brindado quienes se bajaron de la consulta. El presidente Gustavo Petro ganó las elecciones en Colombia con una coalición que va más allá de la izquierda. Eso ya pasó, eso ya ocurrió. Ahora, si existen denuncias penales, disciplinarias, fiscales respecto a los miembros de esa coalición, las personas deben ejercer las denuncias y esas personas deben responder ante la justicia. Pero la coalición del presidente Gustavo Petro es una coalición de Frente Amplio que va más allá de la izquierda. Eso es un hecho, eso no es una decisión mía, es un hecho. Usted mencionó a Gustavo Bolívar, también lo hizo María José Pizarro, Susana Muhammad, Gloria Flores y Ali Bantu Ashanti. Todos lo hicieron a través de medios digitales, redes sociales y entrevistas en los medios de comunicación. Así que me honra mucho ser depositario de esa confianza y de ese respaldo que considero es muy sólido. Hoy precisamente hubo encuentro de los aspirantes a la consulta y aunque los asistentes y la cuenta del Pacto Histórico publicaron estas fotos resaltando la unidad y los acuerdos de no agredirse durante la campaña, hubo grandes ausentes, arrancando por Gustavo Bolívar, miren que no está ahí en la foto, no fue porque dice que no se sienta al lado de Quintero, tampoco fueron Susana Muhammad ni Gloria Flores, aquí están los 3 precandidatos, esto no es unidad total, pero la siguen buscando. Y vamos a cambiar de orilla política, vamos a hablar, nos enfocamos en estos encuentros que ha sostenido el expresidente Álvaro Uribe con aspirantes a la presidencia que no hacen parte de su grupo de precandidatos del Centro Democrático. El exmandatario, líder natural de la derecha, está en la cruzada de unir este sector, tarea difícil, y dijo tras estos encuentros con Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella que respeta sus aspiraciones y que hay amplios consensos con sus posturas. Al mismo tiempo, también el expresidente sigue muy pendiente de sus precandidatos, lideró este foro ayer desde Pasto, donde hablaron de sus propuestas en materia de vivienda, pero también lideró este espacio virtual con Vicky Dávila y Juan Manuel Galán, un foro para escuchar sus propuestas. Él mismo los convocó y miren cómo les dio paso. Ellos, sin ningún moderador, sin nadie que entreviste, simplemente ellos adelantaron este conversatorio sobre cómo ven ellos a Colombia, cuáles son los problemas que observan, las soluciones que proponen. Sin más, vamos a escucharlos. Muchas gracias a nuestros candidatos Vicky Dávila y Juan Manuel Galán. Los escuchamos.
Y los escucharon por un largo rato. Vamos a hablar ahora de Claudia López, que pasó este fin de semana en Bogotá, donde recibió un paquete de 20.000 firmas recogidas por líderes de la capital que están comprometidos con su aspiración. Fue en la biblioteca Virgilio Barco, en donde hicieron un picnic con masato y arepa. Ahí está la precandidata. Yo que salgo todos los días de mi vida a la calle a recoger firmas, sé que es duro, que a veces uno tiene más suerte, la gente está más querida, a veces no tanto, a veces hace sol, a veces llueve, a veces nos han pasado toda suerte de aventuras en este camino. Y sé el esfuerzo que hay ahí metido, las horas de dedicación, de amor, de sacrificio con la familia, de irse a tomar una polita y mejor salir a recoger las firmas. O de pronto dar un biche y así recoger las firmas. Hoy la candidata está en el Huila, donde hará recorridos por Neiva, Garzón y Pitalito con su movimiento imparable. Hasta aquí el radar de la política. 1:00 p.m, 12 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos a esta hora desde el centro de Cali, porque empezó la Semana de la Biodiversidad. Es el primer día de este evento sin precedentes en la historia, la primera Semana de la Biodiversidad avalada por la ONU, que se realiza, por supuesto, en Cali, la capital mundial de la biodiversidad, que se ha vestido de gala, se ha engalanado para recibir a asistentes de 17 países, 60.000 visitantes. Espera lleguen a la capital vallecaucana durante estos días para disfrutar de esta Semana de la Biodiversidad. Esta semana está cargada de una agenda cultural, de una agenda académica y pedagógica, pero Reino Unido es el país invitado a esta Semana de la Biodiversidad, y por eso a esta hora nos complace saludar a George Hodgson, embajador de Reino Unido en Colombia. Embajador, es un gusto tenerlo con nosotros en Noticias Caracol, y cuéntenos con qué viene Reino Unido a debutar en esta Semana de la Biodiversidad. Bueno, gracias Estefanía, y realmente un placer estar de vuelta en Cali casi un año después de la COP16 como país invitado y como aliado de Cali y de Colombia en temas de biodiversidad y la protección ambiental. Embajador, ¿cuál es esa agenda? ¿Cómo van a participar ustedes de toda esta agenda académica que se ha preparado para esta semana? ¿Cómo es su participación? Bueno, evidentemente hay una parte académica, como dijiste, y vamos a estar expertos del Reino Unido, del gobierno, pero también del sector privado participando en eso. Pero además tenemos una presencia más pública, ¿no? Aquí en el centro de Cali, como mostrando un poco la oferta británica y la cooperación entre el Reino Unido y Colombia en muchos sentidos. Toda la parte ambiental, pero también educación, cultura y un toque de gastronomía también. Sí, señor. Pues ustedes se vinieron con su bandera, con su típica cabina roja, que por supuesto es emblemática en Reino Unido, pero yo también lo vi más temprano, usted, embajador, probando el pan de bono. ¿Cómo le fue? Pues ¿cómo te fue? ¿Cómo te pareció? Para mí delicioso, pero no, un pan de bono especial para la Semana de la Biodiversidad, trabajando con Catalina Vélez, un chef muy conocida de aquí en Cali, utilizando alimentos especiales, alimentos con la sostenibilidad en mente, como un maíz criollo y un queso de Caquetá de fincas certificadas libre de deforestación, porque cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en pensar en de dónde viene nuestra comida y qué impacto está teniendo en el medio ambiente. Embajador, la invitación para los televidentes de Noticias Caracol que nos ven a esta hora para que se vengan a vivir esta Semana de la Biodiversidad. Pues vengan, por favor. Vamos a tener este espacio lindo con muchas cosas del Reino Unido. En el Boulevard del Río vamos a tener esculturas de animales, destacando nuestro compromiso con la lucha contra el tráfico ilícito de fauna. Tenemos el Gran Globo atrás y tenemos muchas otras instalaciones aquí en el parque. George Hodgson, embajador de Reino Unido en Colombia, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Ya comprobó que en Cali esto es cuestión de pan de bono. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Estefanía. Muy bien, pues nosotros en este primer día de la Semana de la Biodiversidad les contamos que la agenda empezó desde muy temprano en el Teatro Municipal, donde se dio el acto de apertura, el acto inaugural, con la presencia del alcalde, de la gobernadora, también de la ministra de Medio Ambiente, con un gran conversatorio. María Juliana Reyes estuvo allí y nos cuenta los detalles de ese acto inaugural. Juli, buenas tardes.
Stephanie, televidentes, muy buenas tardes. Pues a esta hora, a la 1:16 de la tarde, nos encontramos en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, donde sí, a las 8 de la mañana comenzó este acto inaugural con la presencia tanto de la gobernadora, del alcalde de Cali, por supuesto, Alejandro Eder, y también la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Irene Vélez. Estuvieron debatiendo, hablando, discutiendo también sobre cuáles son esos retos importantes para la conservación de la biodiversidad en nuestra región y también cuáles son esas acciones que se han venido implementando durante los últimos años. En la siguiente nota les tenemos todos esos detalles y aquí en el Teatro Municipal la agenda continúa, porque recordemos que también en el marco de esta semana pues se está realizando el encuentro de ciudades y regiones por la biodiversidad, que a esta hora, por ejemplo, también están en un panel. Miren la nota. El Teatro Municipal Enrique Buenaventura en Cali se vistió de verde y fue el espacio en el que se dio apertura a la primera semana de la biodiversidad, un encuentro avalado por la ONU y el legado de la COP16, que de ahora en adelante se realizará cada 2 años. En esta inauguración se resaltó la importancia, primero, de mantener vivo el tema. Recordemos que Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, tenemos una de las selvas más grandes del mundo y la principal responsabilidad nuestra tiene que ser proteger esa biodiversidad. Hoy la principal amenaza contra la biodiversidad sigue siendo las economías ilegales. Un espacio que permitió el diálogo y visibilizar las necesidades para seguir con las acciones que permitan la conservación de los ecosistemas. Tienes una oportunidad para decirle a la ciudad y a la región que este valle tiene que cambiar y esta es la oportunidad perfecta para que nos soñemos otro valle posible, que es un valle que vaya más allá del monocultivo de la caña de azúcar. Solo en el último año, hace un año fue la COP, en este último año ya la agroindustria de la cocaína ha depositado 250.000 toneladas de precursores químicos en los ríos y en las selvas de Colombia. Por eso reitero el llamado al presidente Petro de mayor coherencia a la hora de cuidar el medio ambiente y de recuperar la seguridad de los colombianos. Igualmente en este primer conservatorio hablaron de los proyectos que se han convertido en el reflejo de las acciones para contribuir al cuidado de los ecosistemas. Nosotros estamos recuperando 400 kilómetros de manglar, pero a su vez estamos dándole la posibilidad a 863 piangüeras y pescadores de que tengan unas mejores condiciones de vida. O el proyecto Reverdecer, que cuida los bosques secos que están en extinción aquí en Dagua, que es un proyecto muy bonito, lo estamos haciendo con el Ministerio de Ambiente, tengo que decirlo, en regalías. Y eso, pues por supuesto, lo que va a dar es mayores negocios verdes a 20.000 personas con participación muy activa de la comunidad y proteger los bosques. En la conferencia también participó la gerente de compromiso empresarial del programa de alianzas sobre la biodiversidad y los negocios, Bianca Lisboa, además de Dolores Barrientos, la representante en México del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 1 de la tarde, 19 minutos, 1:20 ya, y están viendo ustedes la típica cabina roja telefónica del Reino Unido, instalada aquí en el Centro Administrativo Municipal de Cali, el CAM, y avanza esta primera jornada de la Semana de la Biodiversidad, y ya se empiezan a registrar noticias positivas para la capital del Valle del Cauca, y es que miren ustedes, Cali fue invitada a la cumbre C40, ¿y qué es esa cumbre C40? Pues es el encuentro de las ciudades que trabajan por la preservación del medio ambiente, de los ecosistemas y la lucha contra el cambio climático. Al respecto, esto dijo el alcalde Alejandro Eder. Cali fue invitada a participar en la cumbre de C40, que es la cumbre más importante de ciudades para proteger el medio ambiente. Entonces, a nivel global, se sigue reconociendo y consolidando el liderazgo de Cali. El Boulevard del Río, que durante la COP16 fuera la gran zona verde abierta al público, este año en la Semana de la Biodiversidad se ha transformado en el circuito de la biodiversidad, donde los espacios culturales, pero también los emprendimientos verdes son los protagonistas. Ahí está Katrina Melgisovsky para que nos cuente el ambiente a esta hora ahí en el circuito de la biodiversidad. Katrina, buenas tardes. Cali
Cali está de fiesta, pero una fiesta diferente, una fiesta por la vida y la naturaleza. Y precisamente aquí donde me encuentro yo, el Boulevard del Río, el emblemático Boulevard del Río, es el epicentro del circuito de la biodiversidad. Una muestra diseñada completamente gratis para todo tipo de público, con muestras culturales, musicales, emprendimientos sostenibles, desde el 29 de septiembre hasta el 5 de octubre. Yo me encuentro precisamente rodeada de emprendimientos verdes que ofrecen productos únicos, de los cuales les contaré en el próximo informe. En el centro histórico de Cali, entre coloridos puestos de frutas, chontaduro y cholado, el Boulevard del Río se transforma esta semana en un gran escenario de muestras de innovación, arte y cultura. Y sobre todo, de emprendimientos únicos, amigables con el medio ambiente de varios lugares del país. Estamos recuperando las prácticas ancestrales a través de dulces y bebidas tradicionales del Pacífico. Nuestra unidad productiva nace desde el territorio de Buenaventura, de Zacarías d'Agua, porque allá es donde hacemos la saca de biche, cultivamos nuestra caña nativa, la caña amarilla. Vengo del corregimiento de La Paz a demostrar nuestro producto. Estamos ofreciendo todo del campo, sin intermediarios, para su casa, ¿no? Mis jabones son con harina de arroz y panela orgánica, únicos en el mercado. La gente hoy en día está buscando productos que no tengan tantos químicos. Del 29 de septiembre al 5 de octubre, los visitantes podrán acceder a actividades de entrada libre aquí en el Boulevard del Río. Cada día desde las 3 de la tarde, la tarima del circuito de la biodiversidad se llenará de música y folclore con agrupaciones locales e internacionales. En el circuito de la biodiversidad también se podrán conocer opciones de planes de turismo sostenible. De Bosque de Niebla, que es un sitio para avistamiento de aves, hay hospedaje, sitios para avistar aves, hay 5 sitios, restaurante, todo eso. Entonces la inspiración es que ya llegan muchos pájaros, entonces ella apoya a emprendedores. Los asistentes podrán acceder además a actividades como Cali Orquídeas en el Orquidiorama y la carrera de la biodiversidad Ron Río 5K. Con estas propuestas, Cali se posiciona como un referente nacional de turismo y consumo sostenible. Una semana para vivir la biodiversidad, conocer la innovación local y llevarse un pedacito del futuro verde que ya se está dando en Colombia. Llevarse un pedacito de Cali en esta Semana de la Biodiversidad, semana que además es un legado de la COP16, la Cumbre Mundial de Biodiversidad que tuvo lugar el año pasado aquí en la ciudad y que por supuesto le dejó tareas a Cali, tareas que se desarrollan en el ámbito académico, porque esta semana también llega a colegios y universidades con talleres, con foros, entre otras actividades académicas. Vean ustedes. El conocimiento es la llave para abrir todas las puertas, por eso Cali tiene una amplia programación académica para que los participantes a la Semana de la Biodiversidad puedan sumergirse en ella. El evento tendrá talleres, foros, conversatorios y actividades para que personas de todas las edades aprendan del cuidado de los ecosistemas. Es uno de los temas más interesantes, es cómo nosotros vamos a crecer en todo lo que se llama el Chocó biogeográfico. Recuerda que van a venir alcaldes de todo el Chocó biogeográfico, de Costa Rica, de Panamá, de Honduras, de Guatemala, de diferentes partes de nuestra América Latina, para hablar de cómo las ciudades pueden crecer en armonía con el medio ambiente. Uno de los espacios que también hará parte de esta agenda biodiversa es el llamado 29 grados, que se estará realizando en el edificio Col Tabaco, en donde se hablará de cultura y habrá mucho arte. Es un sello muy importante en esa conexión que hace Cali con ser una ciudad creativa de media arts, pero también todo lo que connota el hecho del cuidado y esa biodiversidad que desde el año pasado tenemos desde la COP16. Estamos con el foro Samán, donde las artes nos permiten también tener esas conversaciones profundas. Quienes quieran conocer más sobre la programación pedagógica y académica que hay en la capital del Valle podrá acceder a la página web del evento central www.semanabiodiversidad.com, donde están los horarios y lugares para todas las actividades y eventos. 1:25 p.m. Es el ambiente a esta hora aquí en el Centro Administrativo Municipal, donde empieza esta Semana de la Biodiversidad. Pero esto también se vive en el Teatro Municipal, en el Jardín Botánico, en el Cerro de Cristo Rey, en el Orquidiorama, en el Parque del Ingenio, en el Centro Cultural Confandi, también en algunos auditorios de la Cámara de Comercio de Cali. Una Semana de la Biodiversidad que se toma la capital del Valle para decirle a todos bienvenidos. Vengan todos a la capital mundial de la biodiversidad. Yo me despido por ahora.
ahora me voy a tomar un rico y delicioso cholao. Ana Milena sabe de qué le hablo y por supuesto antojo a Cata y a los televidentes. Buena tarde para todos. No Chao. me haga eso, Stephanie, Sí, no me haga no. eso. Pero mire, así es Cali, de la salsa a la biodiversidad. Qué maravilla. Gracias, Stephanie, por todo el reporte. Ahí seguimos también atentos a todo lo que surja en la noche y en estos días de la Semana de la Biodiversidad. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reúnen en la Casa Blanca para discutir los planes sobre la Franja de Gaza. Un encuentro que tiene lugar en medio de las presiones de los países árabes para que la ofensiva israelí se detenga. De hecho, dos noticias han trascendido ya en este momento de ese encuentro. Benjamin Netanyahu se disculpó con Qatar en una llamada telefónica que se hizo desde la Casa Blanca para que presentara excusas por la operación israelí que tenía como blanco a los miembros de la delegación de Hamas que se encontraban en Qatar como parte de las negociaciones. Netanyahu habría prometido no volver a atacar de esa forma, una noticia que ya causa reacciones en Israel, donde los miembros de la derecha extrema del gobierno de Netanyahu ya están criticando esta llamada para pedir excusas. También se compartieron y se anunciaron ya 21 puntos de un plan de paz para Gaza, en el cual Trump sería el jefe de una junta de paz junto a Tony Blair, que se encargarían de supervisar un gobierno de transición para la Franja de Gaza. Parte de los anuncios que se hacen a esta hora en Washington en una rueda de prensa conjunta entre Trump y Netanyahu, de la cual les daremos más detalles más adelante. Aquí vemos la señal en vivo que nos llega a través de la agencia Reuters de lo que está sucediendo en la Casa Blanca en medio de una gran expectativa por este plan de 21 puntos que ya veremos qué recibo tiene en la contraparte. Y aunque Trump parece muy confiado en que este plan para la Franja de Gaza conducirá a un acuerdo muy pronto, todos los intentos de negociación a lo largo de estos 2 años han resultado infructuosos. Y precisamente de eso nos habla María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol. Teresita, ¿por qué es tan complejo alcanzar un acuerdo? Buenas tardes. Esta es la 4ª reunión entre el presidente Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel para tratar de buscar una solución negociada a una guerra que el próximo 7 de octubre cumple ya 2 años. Han sido muchos los ensayos para una negociación, pero no han llevado al fin de la guerra. Y es que les cuento, todavía existen muchas líneas rojas de parte y parte para llegar al fin de esta guerra. Les cuento 4 de esas líneas rojas más importantes. La primera tiene que ver con el retiro de las tropas de Israel de la Franja de Gaza. Un retiro que para Hamas es sí o sí, se tiene que dar. Ellos no van a permitir que sigan los israelitas dentro de la Franja de Gaza. Pero para Israel es inaceptable. ¿Por qué? Porque para ellos la guerra les tiene que dejar un Estado que sea impenetrable por fuerzas yihadistas o terroristas el día de mañana. Y para eso tienen que asegurar sus fronteras. Y eso pasa porque se acabe el radicalismo en Gaza. Entonces no se van a retirar, van a entregar la administración política, han dicho seguramente, pero no la administración de la seguridad. 2, ¿qué va a pasar entonces con el grupo Hamas? Para Israel, aquí hay 2 visiones. La primera, se tienen que ir todos, muertos o vivos, pero tienen que salir de la Franja de Gaza. Para ellos es inaceptable que quede algún operativo de Hamas en ese territorio. Eso sería un riesgo, una amenaza enorme para Israel. Por otro lado, para el grupo terrorista Hamas es inaceptable dejar su territorio. Ellos han dicho que podrían pensar, si acaso, como se propone a veces, en una desmovilización, pero no el retiro de Gaza. Y esto es inaceptable para Israel, ni desmovilización ni nada. Se van o se van. 3, tenemos entonces el tema de los rehenes. Por esto empezó la guerra hace 2 años. ¿Qué va a pasar con ellos? Para Israel es importantísimo que los devuelvan. Quedan 48, se calcula que 20 de ellos quedan vivos. Y que los devuelvan dentro de las 48 horas siguientes a cualquier firma de una negociación. Para Hamas esto lleva un reto
entre otros, logístico. Ya en el pasado han tenido problemas en encontrar a los rehenes para devolverlos y este fin de semana anunció que perdió contacto con 2 de ellos, porque es que cuando empezó la guerra los entregaron a terceros para que los cuidaran y ellos poder pelear. Y hoy no saben en qué condición o dónde están. Y por último, ¿qué va a pasar con la Franja de Gaza? Ya vimos que Israel estaría dispuesto a entregar la administración política de este territorio. La pregunta es ¿a quién? Porque la coalición de extrema derecha que gobierna Israel ha dicho que de ninguna manera se lo entrega ni a la autoridad palestina que gobierna Cisjordania y menos al grupo terrorista Hamás. Es que para ellos la autoridad palestina es muy corrupta y puede dejar infiltrar el yihadismo. ¿A quién se lo entregan? Países árabes, terceros, fuerza multinacional, muchos retos detrás de una posible negociación y muchos retos para ponerle fin a una guerra que ya cumple 2 años. Pero al margen de estos contactos, los bombardeos en la Franja de Gaza arrecian. Hoy los palestinos recibieron de nuevo órdenes de evacuación inmediata mientras los tanques israelíes siguen su avance hacia el centro del enclave. A 2 años de escalar la guerra en Gaza, el sentimiento entre los palestinos no ha cambiado. El dolor se mezcla con desesperanza y las ganas de vivir se van acabando. Estamos cansados, de verdad, estamos hartos de esta vida. Los hijos de otros viven cómodos y solo nos miran. ¿Qué culpa tiene este niño de no saber leer, escribir, vestirse, comer ni beber como los demás? Mientras los tanques israelíes siguen avanzando al centro de Gaza, el cielo volvió a llenarse de cientos de panfletos. Antes de tenerlos en sus manos, ya presienten lo que significa. Nos lanzaron panfletos diciendo que la zona está en peligro, que la están rodeando y que jamás debe terminar. Es realmente horrible, ya no queda ni un alma viviente allí y la destrucción masiva fue increíble. Los hospitales sufren bajo la ofensiva y los lugares seguros son parte del pasado. Algunas víctimas han sido trasladadas al centro médico Al-Shifa. El dolor también toca a los familiares del medio centenar de israelíes en poder de Hamás. Esta es la carta que enviaron al presidente Trump previo a su reunión en la Casa Blanca con Netanyahu. Rezamos para que el acuerdo se concrete y que esta dura prueba llegue pronto a su fin. Gracias, señor presidente. Usted y solo usted tiene la fuerza para impulsar este acuerdo hasta el final. Y así amaneció una playa en Tel Aviv, Israel. Son Trump y Netanyahu con una inscripción abajo en inglés que dice: no se dejen engañar otra vez. La comunidad de Valencia, en España, la misma que padeció la tragedia causada por la Dana hace un año, enfrenta graves inundaciones causadas por una borrasca tropical. Las precipitaciones de las últimas horas han causado inundaciones, desbordamientos, cancelaciones de vuelos, cortes de vías, retrasos en el servicio de transporte público y el cierre de varias escuelas. Por ahora se mantiene la alerta roja en todo el litoral valenciano, pues esperan lluvias torrenciales en las próximas horas. Y para el cierre, un hecho lamentable. En cámara quedó captado el momento en que un alpinista cae al vacío en el monte Gonga, en la provincia china de Sichuan. El joven de 23 años se soltó del arnés que lo sostenía a la línea de seguridad para tomarse una selfie a más de 5.500 metros de altitud, pero se resbaló, perdió el control. Empezó a deslizarse rápidamente por la montaña hasta caer en un precipicio de casi 200 metros. Nadie pudo ayudarlo. El cuerpo sin vida fue hallado a 5.300 metros de altitud en una zona de difícil acceso. A la 1:44 p.m, volvemos al panorama nacional. Un hombre murió por un paro cardíaco en medio de la carrera de las Rosas aquí en Medellín. El hombre de 48 años de edad competía en la distancia de 5 kilómetros. Expertos dieron recomendaciones para prevenir en lo posible estos desenlaces fatales. En medio del colorido y la alegría de la carrera de las Rosas en Medellín, una noticia inesperada tiñó de tristeza la jornada. Carlos Enrique Restrepo, de 48 años de edad, falleció tras sufrir un paro cardíaco mientras corría la prueba de 5 kilómetros. La organización del evento, al igual que el Hospital General de Medellín, expresaron su solidaridad con la familia y los allegados de la víctima. Lo que pasó pues este fin de semana, pues lo lamentamos mucho y pues como un extenso saludo a
a los familiares y las condolencias. El reporte obtenido por Noticias Caracol da cuenta de que a la víctima mortal se le evidenció taquicardia supraventricular y le hicieron maniobra de reanimación cardiopulmonar, pero en el Hospital General de Medellín terminó perdiendo la vida. Médicos hacen un llamado a la prevención y al cuidado de la salud antes de participar en competencias deportivas. Se preparen bien, no físicamente, sino antes de empezar a correr, tengan una cita con un cardiólogo o con un internista para conocer bien la salud cardiovascular, sobre todo si en las familias hay antecedentes familiares de muerte súbita. Según el experto, la edad no importa ante una posible falla en el corazón. Todas las personas deberían, por más jóvenes que sean, tener una valoración previa médica, porque independiente, las personas que son más jóvenes también pueden tener algunas cardiopatías hereditarias, genéticas, que precisamente se manifiestan en este tipo de eventos. Los especialistas recomiendan una preparación mínima de 6 meses antes de presentarse a una carrera, bien sea de 5 kilómetros, de 10, de 15, de 21 o de cualquier otra distancia. Pues hoy es el Día Mundial del Corazón, esa máquina que no descansa ni de noche ni de día y a la que se le debe prestar mucha atención, más cuidado. Doctora Fernanda, buenas tardes. Sí, Ana, buenas tardes. Un motor casi perfecto porque no es eterno. Por eso, para que dure y trabaje bien mucho tiempo, debemos prestar más atención a lo que comemos, cuánto nos movemos, al tiempo que dormimos, a hábitos como el consumo de tabaco, de alcohol, de sal, al manejo del estrés, entre muchos otros. Y fuera de eso, importantísimo, no esperar a sentirse enfermo. Haga regularmente una consulta de chequeo, insisto, así se sienta bien. Hay muchas maneras de identificar factores de riesgo o ante síntomas sugestivos, con más razón ir a un control. De verdad que así podemos salvar muchos latidos. Esta conmemoración cada 29 de septiembre busca que todos nos unamos para no perder un solo latido y por lo tanto no descuidemos a este trabajador incansable. Pesa entre 200 a 300 gramos, número 1. Número 2. 2 cavidades, izquierda y derecha, conectados con un músculo que trabaja en sincronía a través de un sistema de conducción que es eléctrico y un sistema muscular que permite bombear. Primero, ¿a qué frecuencia? Entre 60 y 100 latidos por minuto en reposo y además bombea 5 litros por minuto. Hoy la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo. Cobra más de 20 millones y medio de vidas al año. Cada vez vemos más aumento de la insuficiencia cardíaca, que es esa incapacidad del corazón para bombear o con fuerza o porque no se relaja bien. Segundo, la enfermedad coronaria, que es la obstrucción de las arterias cuando se van llenando de placas o de óxido por dentro. Y súmale ahí 3, la fibrilación auricular, un trastorno del ritmo cardíaco, entonces produce que el corazón no se contraiga de manera sincrónica, sino de manera irregular. Ante esta realidad hay mucho por hacer, porque escuche bien este dato. Hasta el 80% de muertes prematuras por enfermedad cardiovascular pueden prevenirse. Buen sueño, ejercicio, mantener el peso saludable, mantener una buena alimentación, no fumar, no vapear y no consumir sustancias psicoactivas. Tener un colesterol regulado, tener un azúcar regulado y tener una presión arterial regulada. Alrededor de eso viene el estrés. Además de los hábitos de vida saludables, es esencial saber qué señales da nuestro corazón de que algo no anda bien. Las señales de alarma que más deja a la gente pasar es cuando hace pequeños esfuerzos, como subir unas escaleras, pegar una carrerita cortica, aparece una sensación de opresión o de dificultad acá en el tórax, como si estuviera apretado. Número 2, la falta de aire o la sensación de ahogo con las actividades usuales. Número 3, las palpitaciones irregulares, los desmayos y adicionale cuando se empiezan a inflamar las piernas de una manera inusual. Por eso, un chequeo a tiempo también permite seguir teniendo un buen corazón, como la campaña de la cardio, o seguir escribiendo tu propia historia, iniciativa liderada por la Sociedad Colombiana de Cardiología.
Que quede muy claro, el cuidado del corazón no es solo para quienes tienen tensión alta, diabetes o, por ejemplo, antecedente de un infarto. Esto empieza desde la infancia y se mantiene para toda la vida, aunque nunca es tarde para empezar. ¡Feliz Día del Corazón! Catalina. 2 de la tarde en punto. Gracias por seguir con nosotros. Un fallo judicial definió cuándo una persona no tendrá que ir a la cárcel por el delito de inasistencia alimentaria de fuerza mayor. Aquí les contamos. La Corte Suprema de Justicia determinó que un hombre que vivía en una invasión, no pagaba arriendo ni servicios y además no tenía trabajo estable, no debía ir a la cárcel por el delito de inasistencia alimentaria y revocó la condena en su contra. Se evidenció que vivía en un asentamiento informal, en una casa fabricada con materiales de reciclaje, sin paredes, en piso de tierra y a las orillas de un río. A pesar de eso, el tribunal infirió que como vivía en un barrio de invasión, no pagaba arriendo ni servicios públicos, tenía la capacidad suficiente para cubrir la obligación alimentaria. Dice la Corte que si bien hay obligaciones con los alimentos de un hijo, si se comprueba que la persona está en pobreza extrema, esta no puede poner en riesgo su propia existencia, obligándola a ir a la cárcel. La Corte evidenció que esa era una inferencia que violó la sana crítica en su componente de regla de la experiencia, porque esas circunstancias, por lo general, lo que evidencian es que la persona que las atraviesa efectivamente vive en condiciones de vulnerabilidad y de pobreza que escasamente le permiten obtener los recursos para su propia subsistencia. Pero las obligaciones de los padres de dar alimentos a sus hijos a veces es burlada con estrategias que asumen algunos padres. Según la Fiscalía, en el 2024 se hicieron cerca de 15.000 denuncias de inasistencia alimentaria. También es cierto que en nuestro país un gran porcentaje de procesados inclusive acuden a figuras como la insolvencia económica. Ello para trasladar la carga completa tanto de las labores de cuidado como la carga económica en la madre. La Corte señaló que los jueces deben determinar si el pago no se cumple por motivos de fuerza mayor. Gracias por seguir con nosotros. Una comisión de las gobernaciones de Cundinamarca y Meta adelantan un recorrido por vías alternas a la zona del derrumbe de la vía al Llano para adecuarlas, habilitar el tránsito de vehículos livianos y así descongestionar las largas filas en el kilómetro 18. El recorrido inició desde el cruce de Caques a Cundinamarca en la vía al Llano para conectar con los municipios de Ubaque y Chuachi y la ciudad de Bogotá. Esta vía tiene alrededor de 70 kilómetros y sería una solución si se logra habilitar el tránsito. Una visita a las vías veredales paralelas a la zona del derrumbe en concurso con la gobernación del Meta, la gobernación de Cundinamarca, gremios como Camacol y Andi, con el fin de inspeccionar la posibilidad de que las vías veredales sean utilizadas en nuestra emergencia para vehículos livianos. La visita técnica tiene como finalidad revisar cómo se encuentra la carretera y poder intervenir esos puntos afectados para mejorarlos. Un tramo de vía entre la variante Caquesa y Ubaque, con bastantes dificultades de materia geotécnica y de la banca, que está a cargo de la ANI, con la concesión perimetral de Oriente que está en reversión. Esperamos llevar este inventario a la ANI para que el concesionario perimetral de Oriente haga las labores de mantenimiento para garantizar el tráfico liviano por esta vía Caquesa, Ubaque, Chuachi, Bogotá. Esperaremos poder al final de la jornada contar con algunas ideas y poder hacer algunas propuestas. Como parte de la gobernación de Cundinamarca, siempre estamos prestos a poder atender los requerimientos de la comunidad. Los alcaldes de los municipios de Ubaque y Chuachi, Cundinamarca, dicen que permitirán el tránsito de vehículos livianos y camperos siempre y cuando la vía sea arreglada. Articulen todos estos esfuerzos para que estos corredores viales estén en unas mejores condiciones, ya que a medida la problemática pues va creciendo y nos acercamos
a los meses decembrinos. Va a haber una gran afluente vehicular. Esta visita técnica también se realizará por la vía que comunica a UNE y Chipaque, Cundinamarca. Esta carretera tiene alrededor de 35 kilómetros. Desde hoy los comerciantes afectados por las obras del metro en Bogotá pueden inscribirse para recibir los subsidios del distrito, que van desde 3 a 10 millones de pesos y podrán usarse para pagar deudas o arriendos. Durante años la floristería de Joana Forero ha sido el sustento de su familia. En este negocio estoy desde pequeña. Mi madre empezó con él hace más o menos unos 40 años, 50 años en promedio. De acá dependemos mi familia, mis hijos y yo. Pero las obras del metro han puesto en crisis su trabajo, pues el tránsito de personas se redujo dramáticamente. Hemos tenido días que no hemos vendido, otros muy poco. Y bueno, a veces la gente cree que como se cerró la vía, también se cerraron los locales, sino el Parque de las Flores sigue, gracias a Dios. Las ventas en la cafetería de Doña Nubia también se vinieron abajo. Claro, obvio, a uno lo perjudica, pero yo soy muy positiva. ¿Y cómo le ha perjudicado? ¿Cuánto bajaron las ventas más o menos? Pues, como le digo yo, pues ahorita pues no se vende mucho, pero se vende. Para reducir el impacto de las obras en la ciudad, el distrito destinó 6.000 millones de pesos en subsidios que beneficiarán a cerca de 1.400 pequeños comerciantes afectados. Tiene dos rutas. Una ruta es un apoyo económico que le hemos denominado Impulsa Ya. Entonces se postulan, se evalúa si cumplen los criterios y con base en eso se les puede dar un apoyo que va de 3 a 10 millones de pesos que pueden utilizarlo, por ejemplo, para pagar el arriendo, para pagar una deuda que tengan, y eso les da un alivio temporal, digamos, en esta coyuntura. Este subsidio está dirigido a los negocios ubicados en las zonas más afectadas por las obras. Sector Calle 43 Sur, sector Avenida 1 de Mayo, sector Avenida 1 de Mayo, Plaza de las Américas, sector Avenida 1 de Mayo, Autopista Sur, sector Avenida Caracas y Calle 26, sector Avenida Caracas, Calle 63, sector Avenida Caracas, donde estamos, Flores y San Felipe, sector Calle 1 de la Ortúa, sector Avenida Ciudad de Cali, sector Avenida Calle 68, sector Avenida Calle 100, sector Barrios Unidos, 12 de octubre. Estas son 12 zonas que se han priorizado para esta primera fase. Esperar que se haga una realidad, obvio lo necesitamos todos, pero esperar que sea realidad y que sea verdad, que no se queden promesas. En la página de la alcaldía ya está disponible el link, donde, digitando el NIT del negocio, los comerciantes pueden verificar si cumplen los requisitos para postularse a estas ayudas del distrito. En el marco de las fiestas de San Pacho, un grupo de madres cabeza de familia adelanta una feria justa y solidaria en Quibdó. Se trata de un impulso para apoyar el talento de cientos de mujeres víctimas del conflicto armado en Chocó. Esta feria se realizará hasta el próximo 3 de octubre. Andrea Estrella, buenas tardes. ¿Qué se puede encontrar en la feria? Hola María Fernanda, yo la recibo desde el barrio Pan de Yuca, donde ya está saliendo este desfile sanpachero en nuestro 9º día de fiesta. Y en el marco de esta fiesta, como usted lo dice, hay unas mujeres resilientes. Son 24 fundaciones y asociaciones que a través de esas talentosas mujeres quieren demostrarle al Chocó y a todos sus visitantes que ellas tienen talento en medio de esas historias desgarradoras que nos cuentan, en medio de esa violencia de quienes fueron víctimas. Ana Francisca Córdoba es una sobreviviente de cáncer y ejemplo de resiliencia de las mujeres chocoanas. A través de sus creaciones en la Escuela de Arte y Oficio de la ciudad de La Mía de Quibdó, dice le ha dado vida a su vida. A sentirme útil, viva, y le agradezco a seglares claretianos porque ellos me han acogido y me han dado la oportunidad de estar ahí y eso me mantiene con esa chispa. Los seglares claretianos y la diócesis de Quibdó desde hace 22 años trabajan con alrededor de 500 madres cabeza de hogar víctimas del conflicto armado en el Chocó para que mujeres como Ana Francisca impulsen sus talentos. Un plan de formación con ella y además de ese plan de formación, terapia psicosocial para que les ayudara como un poquito soliviar ese dolor tan profundo. La Feria Alternativa Justa y Solidaria nace como un estímulo a esas valerosas mujeres que con sus manos tejen paz, dignidad y esperanza.
hemos sacado a sus hijos adelante. Por medio de este emprendimiento nos ha ayudado muchísimo. Nosotras somos, en su mayoría, todas casi somos desplazadas del municipio de Bojayá. Aquí, cada producto cuenta una historia de superación en una variada muestra de artesanías, tejidos, costuras y gastronomía chocoana, bajo los principios de comercio justo y sostenible. Que nos apoyen, porque un vestido, una blusa que nos compran es un incentivo para nosotras seguir creando. La feria es una plataforma vital para estas mujeres que, a pesar de las cicatrices de la violencia, su fuerza y espíritu emprendedor florecen con sus creaciones. Vale la pena visitarlas allí en el convento de aquí de la ciudad de Quibdó. Estarán hasta el 3 de octubre. De verdad que están haciendo un trabajo hermosísimo y con precios justos para su bolsillo. Antes de despedirme los dejo con esta, una de las chirimías que ya van para el recorrido Zampachero hoy en el barrio Pan de Yuca. Y llegamos a la hora de los Titanes Caracol, el espacio que busca y exalta a esos colombianos que construyen país a través de sus buenas acciones y por los cuales usted puede votar registrándose en nuestra página www.titanescaracol.com. Hoy presentamos a nuestro primer titán en la categoría de tecnología. Desde Pitalito, Huila, el docente Ramón Majé Floriano entendió que el café no solo es riqueza y tradición, sino también una fuente de contaminación. Un alto porcentaje del grano termina convertido en residuos que afectan el medio ambiente. Hoy, desde una zona rural, lidera junto a sus estudiantes un proceso ejemplar de investigación, ciencia y tecnología, transformando esos desechos en energía, innovación y productos útiles. Titanes Caracol, hacer el bien marca la diferencia. Ramón, como uno de los líderes de esta iniciativa, lo que ha hecho es generar retos en los demás docentes. El profesor Ramón Majé, para mí más que un profesor, se trata como un amigo, ¿sabes? He comprendido que el docente no es solamente aquella persona que imparte un conocimiento en el aula, sino un líder que aporta a la transformación del ser humano. Soy Ramón Majé Floriano y hemos creado una iniciativa que está transformando los residuos del café en innovación, uniendo la ciencia y la tecnología para impulsar la economía circular. Pitalito Huila hoy siembra más de 21.000 hectáreas de café y lo consolida como el primer productor de café a nivel nacional. Sin embargo, detrás de esta agroindustria hay un problema silencioso, un problema de contaminación ambiental por los residuos del café. Un grano de café tiene en masa 2 gramos. Y de estos 2 gramos solamente el 5% se convierte en aprovechable, el 95% se convierte en residuos. En el proyecto he aprendido que con la descomposición de la pulpa y el mucílago de café se puede llegar a generar energía eléctrica. Gracias a esto, dentro de Café Lab, creamos un proyecto para aprovechar eso y cargar baterías, prender bombillos y así llevar la energía eléctrica a las zonas rurales en donde no las hay. ¿Qué dice mayor o igual? Yo soy parte de la rama del audiovisual, se llama Café Lab Conecta y me encargo de transmitir el mensaje, el resultado de la investigación de mis compañeros. Entrevisto, hago podcast y esto ha impulsado mis habilidades comunicativas. El proyecto se desarrolla en la Institución Educativa Municipal Montessori, sede San Francisco, corregimiento de Criollo, e impacta a más de 3.300 estudiantes de nuestra institución y a una población de más de 165.000 habitantes en Pitalito Huila. En su etapa inicial se financia con recursos propios. Luego nos dimos a la tarea de participar en eventos regionales, nacionales e internacionales para obtener recursos o jalonar recursos que nos permitan seguir fortaleciendo la propuesta. Si nosotros dejamos por fuera la tecnología en los procesos educativos, vamos a hacer que los niños se retrasen muchísimo, concibiéndolos a ellos como ciudadanos del mundo. No es solamente pensar qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos realmente le vamos a dejar al planeta. Por
Por su innovador programa Café Lab, liderado por el profesor Ramón Magé, la institución educativa municipal Montessori, sede de San Francisco, fue galardonada como mejor escuela del mundo en 2023. Un prestigioso reconocimiento internacional que destaca a los colegios capaces de transformar la educación y formar nuevas generaciones. Esto tras una evaluación realizada por más de 200 expertos de todo el planeta. Titanes Caracol, hacer el bien marca la diferencia. A esta hora la noticia en Montelíbano, en el sur de Córdoba, es la muerte de 2 adolescentes en medio de un accidente en motocicleta. Ha ocurrido en las últimas horas. Las víctimas fueron identificadas como Samuel de Jesús Neiro, de 16 años, y Carlos Jaraba, de tan solo 15 años. Otra persona, menor de edad, también resultó herida en este accidente de tránsito. Entre tanto, la alcaldía de Montelíbano anunció que intensificará los controles para evitar que más motociclistas se vean involucrados en accidentes de tránsito. A esta hora es noticia en Ocaña la persistencia del conflicto armado. En las últimas horas se registraron enfrentamientos entre grupos paramilitares e integrantes del ELN en la vereda Miraflores de esa localidad. Un dron cargado con explosivos impactó en una vivienda campesina, ocasionando serios daños a la habitación. No se registraron personas heridas. Sin embargo, en ese lugar hay amenaza de un nuevo desplazamiento campesino hacia la cabecera municipal. Las autoridades realizarán en las próximas horas un consejo extraordinario de seguridad para analizar la crítica situación de orden público que se registra en esta parte del territorio norte santandereano. A esta hora en Bucaramanga ni los bomberos se salvan de los ladrones. El organismo de socorro reportó que mientras atendía un derrame de crudo, los delincuentes se llevaron de la parte de atrás del vehículo de emergencias una expansiva hidráulica, también conocida como la Quijada de la Vida, que tiene un costo de más de 200 millones de pesos. De acuerdo con los operarios, esta herramienta no puede funcionar sin batería y es de uso exclusivo para los bomberos. Por eso solicitaron a los ladrones que regresen la herramienta, vital para salvarle la vida a las víctimas de accidentes de tránsito. Dijeron además que su misión no es otra que ayudar a los ciudadanos. A esta hora es noticia en el departamento de Sucre la entrega de agua a través de carrotanques en los municipios de Corozal y aquí en Sincelejo a las familias que se vieron afectadas recientemente con este vendaval que generó daños en las redes eléctricas y la suspensión de este importante servicio. Para el municipio de Corozal hablamos aproximadamente de unas 900 familias afectadas, mientras que aquí en Sincelejo son aproximadamente unas 1000 que recibieron bonos por parte de la alcaldía municipal para reclamar lo que tiene que ver con láminas de Eternit y también alimentos en el nuevo mercado de Sincelejo. A esta hora es noticia en La Guajira el difícil panorama que se está viviendo exactamente en la zona de la Alta Guajira luego de intensas precipitaciones que se han estado registrando en las últimas horas. Ustedes observan en estos videos la manera como una ambulancia y varios vehículos quedaron prácticamente atollados a la mitad de una trocha debido a las difíciles condiciones del terreno. Esto, por supuesto, ante las intensas lluvias. Las autoridades le han pedido a la población indígena de la Alta Guajira evitar cruzar arroyos cuando estos se encuentren crecidos. A las 3 de la tarde, 15 minutos, les contamos que el primer ministro israelí aceptó el plan del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza, mientras el grupo terrorista Hamás asegura no haber recibido aún el documento con la propuesta. Juan Camilo Merlano, ¿cuáles son los principales puntos de este documento? 20 puntos tiene este plan para un fin del conflicto en Gaza que fue presentado por el presidente Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, conjuntamente aquí en la Casa Blanca y que aseguran también tiene el visto bueno de otros países en el Medio Oriente. Este plan en sus puntos establece que a partir de el reconocimiento de la presentación y que Israel acepte públicamente lo allí definido, que lo aceptó hoy el primer ministro Benjamín Netanyahu, en 72 horas todos los rehenes deben ser liberados. También establece un proceso de desmilitarización de la Franja de Gaza y de acabar con las capacidades militares del grupo terrorista Hamás. Según el presidente Donald Trump, el gobierno de transición o el mecanismo de gobierno de transición que está proponiendo para la Franja de Gaza, en el que no tendría nada que ver ni la autoridad palestina ni el grupo terrorista Hamás, será supervisado por una junta especial de paz. Esa junta será presidida por el presidente Donald Trump.
Para asegurar el éxito de este esfuerzo, mi plan contempla la creación de un nuevo organismo internacional de supervisión, la Junta de la Paz, que estará dirigida no por petición mía, soy un hombre muy ocupado, pero debemos asegurar de que funcione. Los líderes del mundo árabe, Israel y todos los involucrados me pidieron que lo hiciera, por lo que estará dirigida por un caballero conocido como el presidente Donald J. Trump de Estados Unidos. En este plan, Israel también se compromete a no ocupar la Franja de Gaza y a retirarse progresivamente, a retirar sus tropas progresivamente de este territorio. El primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que Israel acepta este plan, pero dijo que si Hamás no lo acepta, Israel acabará con el trabajo, por las buenas o por las malas. Si Hamás rechaza su plan, señor presidente, o si supuestamente lo acepta y luego hace todo lo posible por contrarrestarlo, entonces Israel terminará el trabajo por sí solo. Esto se puede hacer por las buenas o por las malas, pero se hará. Preferimos la vía fácil, pero hay que hacerlo. Antes de esta conferencia de prensa, el presidente Donald Trump, el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu, sostuvieron una conferencia trilateral con el primer ministro de Qatar, Al Thani. El primer ministro de Israel se disculpó por el ataque lanzado por parte de Israel en contra de territorio catarí hace algunas semanas y se disculpó también por el ciudadano catarí que fue asesinado durante este ataque. Dijo que no estaban apuntando al pueblo catarí, que estaban apuntando a los terroristas de Hamás y que lamenta mucho la muerte de este ciudadano de Qatar. Y volviendo a temas de nuestro país, ante un juez de control de garantías fueron presentados los integrantes de la banda de Digno Palomino, capturados en las últimas horas en Barranquilla. Según las autoridades, el líder del grupo delincuencial ordenaba los crímenes desde la cárcel. Pese a estos hechos, el gobierno inició exploraciones de paz entre bandas de la ciudad. Utilizando elementos incendiarios, integrantes de la banda Los Pepes quemaban las fachadas de locales comerciales en Barranquilla. En los videos que fueron obtenidos por la policía, también se logra ver cuando disparan contra varios establecimientos para obligar a los comerciantes a pagar extorsión. Tras varios meses de investigación, fueron capturadas 11 personas vinculadas a estos hechos. Entre todos los capturados suman 33 anotaciones judiciales por diferentes delitos: homicidio, extorsión, tráfico de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir, hurto y receptación. La policía asegura que Digno Palomino estaba ordenando estos crímenes desde la cárcel. Estos individuos, bajo el liderazgo de alias Digno Palomino, quien se encuentra recluido en un centro carcelario, exigía dinero a comerciantes. Mientras desarticulaban su banda, Digno Palomino fue trasladado el fin de semana a Bogotá ante unos eventuales diálogos de paz urbanos. Todavía no hemos tenido la oportunidad de consolidar la mesa de negociación. Entonces, evidentemente, sigue el conflicto, siguen las dificultades, pero sigue también el propósito de llegar a poder tener a todo el mundo sentado en una mesa. Mientras Digno Palomino busca beneficios con el gobierno nacional, desde Barranquilla, un juez le imputa junto a su banda los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir. La minga indígena llegó desde el Catatumbo a Cúcuta. Cientos de indígenas bloquean los accesos a la ciudad y exigen presencia del Estado. Richard Quiñones, ¿cuál es la situación en frontera? Son alrededor de 900 miembros de la comunidad indígena Motilón Bari. Esta minga llegó hasta la capital norte santandereana, se ubicó a un costado de la gobernación de norte de Santander. Están pidiendo atención por parte del gobierno nacional frente a algunos temas asociados a la violencia que se produce por parte de los actores armados en esta subregión del país, pero también un tema relacionado con las tierras. Están pidiendo más y otros propósitos asociados a la educación y la salud. Alexander Dora, representante de esta comunidad indígena. Estamos manifestando por los incumplimientos del gobierno bajo la sentencia T052, orden tercera, que es el tema de la delimitación, ampliación y saneamiento territorial. Por esa misma situación estamos en el día de hoy acá. Y por ese mismo motivo también tenemos, va con la mano con el tema de seguridad. Son dos temas muy importantes que tenemos que dejar claro dentro de este panorama que estamos vistiendo la visita a la ciudad de Cúcuta.
Por ahora ya algunos de sus líderes y caciques han tenido algún tipo de encuentro con la gobernación de Norte de Santander a través de algunos delegados y se está buscando una reubicación. Por ahora hay bloqueo de algunas rutas de acceso en la capital norte santandereana y por eso las autoridades están haciendo acompañamiento, están pidiendo a las personas que deban recorrer la avenida Quinta tomar rutas alternas. En el Magdalena Medio, una joven de 25 años lidera la transformación de prácticas agrícolas, impulsando técnicas sostenibles en la agroindustria de la palma de aceite, un sector que genera cientos de miles de empleos y ahora apuesta por proteger el medio ambiente. Soy Sara Urrego Hurtado y esta es mi historia. Hago parte de empresarios de la agroindustria que buscamos transformar con nuestras prácticas todo el área ambiental. Con 25 años, Sara Hurtado es una de las líderes de una nueva generación de agricultores en Colombia, en este caso de palma de aceite, que genera 200.000 empleos directos y que ha iniciado un proceso de sostenibilidad y protección del medio ambiente en sus sembrados. ¿Por qué los jóvenes hoy están en el campo trabajando con pasión cuando nos decían que el campo se estaba quedando solo? Como jóvenes tenemos mucho por aportar a esta industria y muchas áreas avanzadas en la ciencia, tanto en las semillas de palma como en todo el crecimiento de nuestra planta. El país tiene 600.000 hectáreas sembradas y una producción de más de 1 millón de toneladas. Hacer las cosas no tanto con químicos ni nada, sino con biológicos, con materia orgánica. La prioridad de Sara es que estas fincas palmeras del Magdalena Medio protejan la naturaleza. La protección a la biodiversidad. Integramos la política de no caza y no tala de árboles. Adicionalmente, protegemos nuestras fuentes hídricas. Por evitar la deforestación y el uso de agroquímicos para preservar la naturaleza y aportar a la economía del país, Sara Urrego es una colombiana que hace historia. Es momento de saber qué tendremos en Caracol en Vivo, nuestra señal digital. Aleja, hola. Ana Mile, televidentes, aquí en Noticias Caracol en Vivo esta tarde vamos a seguir poniéndole la lupa porque continúan los ecos también por el retiro de la visa del presidente Gustavo Petro, pero aquí en nuestro país, en Colombia, se conoció hace pocos minutos el anuncio que hizo a través de sus redes sociales el ministro de Minas, Edwin Palma. Dijo que el gobierno estadounidense, que Estados Unidos le canceló su visa. Lo mismo, hace pocos minutos se conoció la decisión desde la cuenta oficial del Ministerio de Hacienda. Dicen lo siguiente: el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, en solidaridad con el presidente Gustavo Petro y por la agresión de que fue objeto por parte del gobierno de los Estados Unidos, ha decidido renunciar al uso de la visa, decisión que también hemos venido comentando tomó más temprano la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, y se han venido conociendo también la misma situación con otros funcionarios del gobierno nacional. Vamos a estar hablando al respecto aquí en Noticias Caracol en Vivo, pero además en el plano internacional les tenemos el análisis de lo que representa el encuentro hoy entre el presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Además, tenemos un nuevo capítulo de lo más viral. Tenemos entrevista con el último eliminado del desafío. Juan Camilo Cortés y Mónica Montealegre hablan con Jero en lo más viral. Esto y más a partir de las 6:30. Los espero hasta entonces. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, hay una noticia relacionada con Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República. Rocío Franco nos tiene los detalles. Así es, pues la Procuraduría General de la Nación acaba de elevar pliego de cargos, es decir, juicio disciplinario en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, cuando fue y cumplió su condición de diputado del Departamento del Atlántico. Está relacionado con que al parecer él se habría apropiado de recursos que supuestamente habrían entregado específicamente Santander López Sierra y Gabriel Elías Ilzaca, que iban con destino a la campaña Petro Presidente y que al parecer él los usó para algunas compras particulares. De esta manera se habría señalado que él habría incrementado de manera injustificada el patrimonio de él y de quien fuera su esposa. En este sentido, entonces, la Procuraduría ha ordenado una serie de pruebas con el fin de llegar a este juicio disciplinario. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado con un encuentro que por poco termina en tragedia. Un elefante embistió a un grupo de turistas que realizaba
un safari. El comportamiento violento del animal obedeció a una causa muy poderosa y aquí la tengo para ustedes. Nada está escrito en la selva, y menos cuando los humanos cruzan una línea invisible, la del mundo salvaje. Y este macho se los ha hecho saber en su territorio, embistiendo las embarcaciones en las que turistas estadounidenses y británicos disfrutaban de un safari en Botsuana. El terror se apoderó de guías y visitantes que vivieron en carne propia el naufragio de sus embarcaciones y, lo que es peor, la arremetida del animal contra una mujer que no alcanzó a escapar. El elefante intentó aplastarla, pero la perdió bajo el agua turbia y segundos después se alejó, sintiendo que había neutralizado la amenaza. Al parecer, el macho actuó violentamente para proteger a sus crías, con las que se le vio después cruzando la desembocadura del río Okavango. Se supo luego que nadie resultó herido, ni siquiera la mujer que sufrió la peor parte de esta historia. Un susto que ni ella ni sus compañeros olvidarán. De la ley de la selva a la del cemento, donde estos chigüiros lo han dejado todo en el terreno. Les hablo de un festejo popular que ha tenido lugar en Guatemala, donde los capibaras o chigüiros son animales muy queridos por el pueblo. A los disfraces que conquistaron corazones en las redes se sumó la actitud de los pequeños que, gracias y a pesar de todo, se gozaron de comienzo a fin el desfile, que ya supera los 30 millones de reproducciones en Instagram. Soy el mero, 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 mero. Tengo lo que quiero, a mí no me cambia. Y cuando este cachorro irrumpió en una oficina, no hubo quien se resistiera a sus encantos. Les hablo de Finley, este pequeño perro salchicha al que la sala de conferencias no le quedó grande para divertirse a su manera. Eso sí, tantas atenciones terminaron por agotarlo, al punto que no logró completar su turno laboral. Dulces sueños, peludo Finley. A cuidar el corazón, como nos dijo más temprano la doctora Fernanda. Por eso les dejé ese regalito peludito divino para que el corazón lata con dulzura en estos días. Feliz comienzo de semana. Y apenas para comenzar la semana. Gracias, Clau, por esos regalos. Estas fueron las noticias. Nos vemos en una próxima emisión, pero a partir de este momento se pueden conectar con Alejandra, la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Y aquí en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Eso es Noticias Caracol, primero la gente. Chao.